Hola, me llamo Rodrigo y estoy perdiendo la vista lentamente. Tengo glaucoma, me diagnosticaron hace 2 meses y en este video quiero platicarles muy rápido de qué se trata y cómo pueden prevenirlo, porque le puede dar a cualquiera, no solamente a los viejitos, es una enfermedad que no distingue. Bueno, el glaucoma es cuando la presión en tus ojos está por encima de lo que pueden tolerar. Entonces los ojos presionan en contra de los nervios ópticos que están detrás de los ojos y los van dañando. Los nervios ópticos a su vez son como un cable que manda la señal de lo que los ojos ven hacia el cerebro. Y si ese cable se deteriora, se daña, se muere, pues la señal de los ojos al cerebro deja de llegar y puede terminar en ceguera. Se estima que en México más de 1.500.000 personas tienen glaucoma y lo preocupante es que el 50%, la mitad, ni siquiera tiene idea de que tiene glaucoma, porque es una enfermedad que no presenta síntomas. Le llaman el ladrón silencioso de la vista. Te va robando primero la visión periférica, la que está en la periferia, y se va haciendo cada vez más estrecho el campo visual, y en casos severos la visión termina siendo de túnel. Mucha gente no se da cuenta porque el cambio es tan lento y tan progresivo que se va acostumbrando y se va acostumbrando y se va acostumbrando, y muchos cuando llegan al doctor ya es demasiado tarde y hay muy poco que se pueda hacer. Los invito a que vayan a Google Imágenes y busquen glaucoma. Van a salirles muchas simulaciones sobre cómo ve una persona con esta enfermedad. Bueno, todas están mal hechas. Claramente quien las hizo no tiene glaucoma. Te muestran lo que ya no ves como si fuera color negro. Si así fuera, pues no sería una enfermedad silenciosa. De hecho, lo que ya no ves simplemente ya no está ahí. Y además, es importante mencionar que la vista que ya se robó el glaucoma sigilosamente, es imposible recuperarla. Lo que ya se fue, ya se fue. Un glaucoma de ángulo abierto sin tratamiento puede terminar en discapacidad visual en cuestión de 10, 15, 20, 25 años. En realidad es relativo, hay muchos factores que inciden. Lo que es un hecho, y estas son buenas noticias, es que una vez que el glaucoma se empieza a tratar, la velocidad con la que se va perdiendo la vista al año se reduce en más de la mitad. Tan es así que de todos los pacientes que se están tratando el glaucoma, solamente el 5% queda ciego y aproximadamente el 10% tiene debilidad visual. El 85% restante va a morir antes por otra causa, desde luego. Por eso es importante conocer los factores de riesgo. Se recomienda primero que cualquier persona que tenga un familiar con glaucoma se revise, porque el glaucoma es hereditario, ya sea padres, abuelos, hermanos, tíos, etc. Pero no por no tener un familiar con glaucoma quiere decir que estás 100% seguro de no padecerlo. Otro factor de riesgo es tener graduaciones muy altas, puede ser miopías muy altas o hipermetropías muy altas también, así que deben de ir a revisarse. La gente que tiene diabetes, aquellos que se han lesionado el ojo con un golpe, un traumatismo. Otro factor de riesgo son las córneas delgadas. Eso, bueno, no hay manera de saber el grosor de tu córnea más que yendo con un oftalmólogo. Ser de origen afroamericano, asiático o hispano. Tener 60 años o más, aunque se recomienda a partir de los 40 años revisarse una vez al año con el oftalmólogo. Y por último, y este es mi caso, el que les quiero platicar, la gente que haya usado corticosteroides. Estos medicamentos se utilizan para tratar alergias, incluso gripas, asma, artritis y sobre todo inflamaciones. Muchos de nosotros o las hemos necesitado en alguna ocasión o las vamos a necesitar alguna vez en nuestra vida. Y tienen como efecto secundario que en parte importante de los pacientes eleva la presión ocular. Por eso es muy importante que cuando se administren corticosteroides, en primer lugar, nadie se automedique, y en segundo lugar, se esté monitoreando la presión ocular constantemente. Los médicos responsables lo hacen. Los corticosteroides
se pueden aplicar mediante gotas en los ojos, inhaladores, cremas, tabletas e inyecciones, y todos pueden elevar la presión ocular y todos pueden ocasionar glaucoma si no hay un seguimiento adecuado por parte del médico. A este tipo de glaucoma se le llama glaucoma secundario inducido por esteroides y es el que yo tengo. A mí me operaron en el año 2011 para corregir la miopía en Monterrey. El doctor me recetaron gotas de corticosteroides para tratar la inflamación postoperatoria, pero claramente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y lo denuncio con toda la seguridad del mundo, ¿eh? Hoy sé que por haber administrado mal esas gotas, me generaron un glaucoma, es decir, echaron a perder mis ojos y ahora no pueden controlar la presión por sí mismos. A ver, es importante mencionar que el problema no estuvo en la operación. El problema no estuvo tampoco en recetar estas gotas, eran necesarias para desinflamar. El problema estuvo en administrarlas mal. Durante los 3 meses en que me recetaron las gotas, y esto es una locura, cualquier oftalmólogo que me esté oyendo va a decir, ¿cómo le dieron corticosteroides por 3 meses? Bueno, así fue. Pero a lo que voy es, en esos 3 meses yo llamaba por teléfono y decía, me duelen los ojos, veo borroso, veo destellos, me duele la cabeza. Todos esos eran síntomas de que mi presión ocular estaba elevadísima y ellos me decían que eran síntomas postoperatorios. Les preguntaba si era necesario ir a Monterrey, estando yo en Tampico, y me decían que no era necesario, pero tampoco me pedían que me fuera a revisar la presión en Tampico. Luego salí del país y les preguntaba si me tenía que regresar porque seguía teniendo incomodidades y me decían que no, pero tampoco me pedían que me fuera a revisar allá. Ellos insistían en que eran síntomas postoperatorios y que simplemente yo era un paciente con un proceso de recuperación más largo. Decían que era normal y pues me hacían sentir que yo era un paciente chiflado y exagerado, la verdad, así me sentía. Yo confiaba en ellos, confiaba en... A pesar de que me dijo, por favor ya no me llames, mándame correos electrónicos. Y por correo electrónico me pidió que me subiera la dosis de corticosteroides. Si me los aplicaba, no me acuerdo, 2 veces al día, me dijo, ahora aplícate los 3. Si en cada aplicación me ponía una gota, me dijo, ahora ponte 2 gotas. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y yo solo sentía que mis síntomas empeoraban conforme me aumentaban los corticosteroides. Y por mí mismo fui a ver un médico y nunca se me va a olvidar que cuando llego, antes de verlo a él, me pasan de rutina a tomarme la presión ocular y la señorita que estaba tomando la presión le hizo así y me dijo, tu presión está por los cielos. Pasé con el médico y el médico me extendió unas gotas y me dijo, tenemos que bajar esa presión ahorita en este instante. Pero la negligencia de la que estoy hablando no es esa. Eso que acabo de contar lo reconozco como un error de y nada más, y cualquier ser humano puede cometer un error. Lo indignante y la verdadera negligencia apenas lo voy a contar, y es cómo responden al problema que ocasionaron y cómo me hacen creer que todo está perfectamente bien cuando los voy a ver. Fui con y les platiqué lo que este otro médico me había dicho y les enseñé los exámenes que me había hecho, donde ya constaba que había daño en el nervio óptico y el daño había llegado a tal grado que ya había un pequeño deterioro en mi campo visual. Y cuando vieron estos exámenes, el OCT y la campimetría, para ser más específico, se voltearon a ver entre ellos muy incómodos. Y para no hacerles el cuento largo, me dejaron ir de su clínica sin advertirme que tenía glaucoma y que era una enfermedad crónico-degenerativa que tenía que empezar a tratar desde ese momento si no quería seguir perdiendo vista. Y así perdí 9 años valiosísimos en los que la enfermedad progresó, mis nervios se siguieron dañando, perdí más vista y ahora estoy en una situación bien difícil. En enero de 2020 acudo a una revisión de rutina y un oftalmólogo me diagnostica glaucoma. Por cierto, había acudido a más revisiones de rutina antes, pero otros oftalmólogos no habían dado con él porque desarrollé un glaucoma de presión normal. La noticia fue para mí un balde de agua helada. Fue un golpe que me tiró a la lona y del cual
todavía estoy intentando levantarme. El médico inmediatamente me pide que me practique 2 exámenes, un OCT y una campimetría. Ahí recuerdo que ya me los habían hecho antes. Entonces llamo por teléfono, me atiende muy amable una señorita y me envía mi expediente a mi correo electrónico. Tengo esos mismos exámenes, pero de 2011 y 2013. Cuando contrastamos 2011 con 2020, pues vemos que ya no estamos frente a un glaucoma inicial como el de 2011, sino frente a un glaucoma intermedio. Y de ahí había que empezar el tratamiento. Y más preocupante aún es el hecho de que soy joven, tengo 32 años y Dios mediante una esperanza de vida de 40, 50 o con suerte 60 años. Y conforme pasan las décadas, a pesar de ser esta una enfermedad tratable, pues el riesgo de terminar con discapacidad visual o ceguera se incrementa. Y con eso quiero cerrar. Hacer conciencia en la comunidad médica en general, no solamente en los oftalmólogos, sobre lo peligroso que puede llegar a ser el ego en un médico. Porque en este caso, no tuvieron la humildad, no tuvieron la humanidad de reconocer que habían inducido un glaucoma por esteroides en un paciente de 24 años y que había que decirle que si no empezaba a tratarse en este momento, podía quedar ciego. No pudieron dominar su ego y seguramente ellos me recuerdan como una estadística. Y bueno, aquí estoy el día de hoy y les digo que soy un ser humano y no tienen ni idea el dolor que han provocado en mi persona y en mi familia, no por su error, por su negligencia y por su ego ofensivo. Así que bueno, ese es el mensaje. Yo sé que allá afuera la mayoría de los médicos están dispuestos a enmendar un error si es que algún día se equivocan, por amor a su vocación y por amor a la humanidad. Y a los pacientes les diría que no tengan miedo de preguntar, no hay pregunta estúpida. Está bien confiar en el médico, pero creo que se vale también ser preguntón. Como reflexión final, estamos en la Semana Internacional del Glaucoma y todos debemos de cuidarnos de este ladrón. Pertenezco a varios grupos de Facebook de pacientes con glaucoma. Créanme, es un club al que no pedí unirme. Y todas las semanas veo nuevos casos de bebés, por supuesto son sus padres los que publican, jóvenes de mi edad o más jóvenes incluso, y adultos con glaucomas primarios. Entonces, así quedamos, se revisan los ojos una vez al año para descartar esta y otras enfermedades como la degeneración macular. Y si van a hacer algo en Facebook con este video, por favor que no sea darle un me entristece, porque no me interesan. Lo que me interesa es que lo compartan para que este mensaje llegue a más personas. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias por escuchar.